Hola de nuevo. En el anterior audio estuvimos viendo la teoría general de la técnica de meditación progresiva Antar Mouna y en este vamos a ver la teoría de las distintas fases. Primero voy a mencionarlas y luego entraremos un poquito más detalle en cada una. Bueno, hay 5 fases reconocidas, siendo la sexta directamente ya Antar Mouna, el silencio. Entonces, la fase número 1 sería la atención a las percepciones sensoriales. La fase 2, la observación de los pensamientos automáticos o espontáneos. La fase 3, creación de pensamientos a voluntad. La fase 4, observación de pensamientos espontáneos y eliminación. La fase 5, eliminación de los pensamientos. Y la fase 6 ya sería propiamente Antar Mouna, habríamos llegado a ese estado. Bueno, pues vamos a ir ahora a una descripción un poco más detallada de cada una de las fases. Teoría de la fase 1. Percepciones sensoriales. La atención estará constantemente dirigida a detectar los olores, el gusto, el sentido del tacto, ya sea con la ropa, el aire en contacto con la piel, el peso con el suelo, pero sobre todo los sonidos. Todo esto desarrolla pratyahara, la retracción de los sentidos, aunque parezca paradójico. Y es que mediante esta práctica, primeramente entrenamos a la mente mono, que según el Antakarana o estudio de la mente hinduista, sería manas, esa mente sensorial. Y la entrenamos precisamente para que no salte a esos estímulos sensoriales. Es mejor entrenarnos en saber cómo son estos estímulos, cómo nos afectan y cómo nos apegamos al placer o a la aversión que la sensación de nuestros sentidos desemboca mediante el contacto con estos estímulos. En esta fase, los ñanendriyas u órganos de percepción se ponen en contacto con los estímulos del exterior, mientras que el testigo interno observa esa interacción, sin analizar, juzgar o etiquetar esos estímulos. Teoría de la fase 2. Observación de los pensamientos automáticos. En esta etapa ya nos retiramos del mundo exterior y vamos a observar nuestra propia mente. Esto nos permitirá ver los samskaras, las viejas memorias, emociones, temores y todo lo inútil con lo que nos bombardea el subconsciente. Y por supuesto, cortar esta tendencia de la mente de volcarnos basura, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí se permite a la mente pensar en cualquier cosa, dejando que los pensamientos afloren a la superficie, así como también las emociones, ya sean buenas o malas. Hace falta desapego y coraje para observar ahí. Sean de la condición que sean, aunque fueran muy negativos, no los etiquetaremos, juzgaremos o analizaremos estos pensamientos y estas emociones. Algunas veces estos pensamientos vendrán muy seguidos y otras veces muy espaciados, pero no confundir ese espacio entre pensamientos con un gran desarrollo o dominio mental, ya que es precisamente la mente quien nos juega esa pasada. Es una supresión sutil del flujo de pensamientos que la mente hace para no sentirse observada. Es como si fuéramos un espectador viendo en la pantalla lo que acontece. Observaremos que hay muchos pensamientos repetitivos en los que nos solemos ver envueltos una y otra vez. Fase 3. Teoría. Creación de pensamientos a voluntad. Aquí ya no se permiten los pensamientos espontáneos, sino que somos el director de la película.
Los pensamientos los creamos a propósito, siendo significativos, siendo importantes, no cualquier cosa. De estos pensamientos surgirán subpensamientos asociados y analizaremos el proceso. Lo veremos desde todos los ángulos. Por ejemplo, si otra persona está involucrada en uno de estos pensamientos o subpensamientos, podríamos analizar su punto de vista. Cuando nos sentimos listos, como si fuéramos el director, damos la orden de corten. Entonces este proceso de la creación de pensamientos a voluntad es como el de la pesca. Lanzamos el pensamiento cebo al agua, que sería la mente subconsciente. La mente lo muerde y atrae a otros peces, que serían los samskaras, están ahí escondiditos abajo. Teoría de la fase 4. Observación de pensamientos espontáneos y eliminación. Esta ya es una etapa más avanzada y requiere el trabajo previo de las 3 primeras. Se parece mucho a la segunda, solo que en la segunda no se intervenía y aquí pues se eliminan esos pensamientos, pero vamos a ver cómo. En esta etapa la mente ya estará más aquietada y los pensamientos que surgirán serán más sutiles. De hecho, quizás algunos sean los propios samskaras en formas de pensamientos. Las tendencias derivadas de ellos, los vasanas, perderán fuerza y se irán disolviendo poco a poco. Uno no debe aquí aferrarse ni rechazar lo que surge. Vamos a ver esta observación de pensamientos espontáneos y eliminación mediante una metáfora. La metáfora del espejo sucio. Pongamos que la mente es un espejo. Los samskaras son las manchas profundas en el espejo. Los vasanas son los reflejos distorsionados que proyectan esas manchas. ¿Qué es lo que buscamos en esta fase 4 al observar los pensamientos espontáneos sin reaccionar? Pues sería mirar las manchas con atención sin tocarlas ni taparlas. Y esa atención purificadora disolverá gradualmente las manchas. Al desvanecerse, los reflejos se aclaran, es decir, las vasanas o las tendencias producto de esos samskaras o impresiones mentales pierden fuerza. Vamos ahora a la teoría de la fase 5, la eliminación de los pensamientos. Las fases anteriores nos llevarán a este estado de shunya, de vacío, con un cierto silencio mental, pero no total todavía. Para fomentar ese silencio, todos los pensamientos que nos vayan llegando serán amables, pero inmediatamente suprimidos de la conciencia. Para eliminar esos pensamientos podemos utilizar simbólicamente la exhalación, visualizar el pensamiento rompiéndose, desintegrándose, desvaneciéndose, quemándose, fundiéndose en el silencio. También podemos utilizar un mantra corto que haga como que lo rompe o alguna visualización. La idea es ir consiguiendo que esos espacios de silencio mental entre pensamientos pues sean más o menos prolongados. Buscamos prolongarlos, de hecho, porque buscamos ir a dharana, a la concentración en el propio silencio o esa capacidad de observar, de testigo. Cuando esta etapa se desarrolla de forma natural, se completa de forma natural y vemos que estamos preparados, avanzamos a la etapa 6, o más bien ya estaremos en la etapa 6, que sería Antar Mouna. O sea, la etapa 6 sería ya un estado de silencio mental, en el cual estamos en Saksi, el estado de testigo.
En él cultivamos dharana, concentración o meditación como objeto. Si estamos atentos a ese silencio o cualidad testigo propiamente, sería dharana en el silencio o en el testigo. Mientras que si llegamos a fundirnos en él automáticamente, pues llegaremos a dhyana, meditación sin objeto. Es decir, antarmona es un estado de dharana siempre y cuando estemos concentrados o absortos en ese silencio o cualidad testigo. Pero si ya nos fundimos con él, pues llegamos a lo que es la meditación sin objeto o dhyana.